Bueno, pues buenas tardes a todas y en especial al médico que nos acompaña. Como habéis visto por las redes sociales, pues hoy se inicia la primera actividad que hemos organizado en torno al día 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Entonces, durante todo el mes, pues estuvimos pensando que qué hacíamos, qué no hacíamos, y creíamos que esta charla con respecto al climaterio y la menopausia que estaba bastante bien para las mujeres. Entonces, pues pensando en eso, pues hablamos con el ginecólogo Manuel Muñoz y como siempre nos dice que sí, aquí lo tenemos y esperemos que nos resulte, que os resulte agradable, que yo estoy segura de que sí, y sin más pues os dejo con él, que tendrá muchísimas cosas que contarnos. El climaterio y la menopausia, ¿no? Son dos conceptos totalmente diferentes que pueden crear confusión, que a lo largo de la tarde intentaremos explicar. Y bueno, la mujer a lo largo de su vida sexual va pasando por una serie de etapas, desde la menarquia, su primera etapa, las primeras menstruaciones, las primeras relaciones sexuales, el primer embarazo, el parto, y luego llega al climaterio, ¿no? Y cada mujer va a vivir ese climaterio en función de una serie de factores socioambientales, genéticos, culturales, que le van a hacer que cada una presente una sintomatología y lleve esa etapa de una forma totalmente diferente a otra, en función de los estilos de vida de cada uno, ¿no? En primer lugar, definir, estos son los objetivos que vamos a intentar hablar esta tarde, que es definir primero qué es la menopausia, qué es el climaterio, algunos conocimientos fisiológicos sobre lo que acontece en ese periodo que es el climaterio, esa etapa, y adquirir algunos autocuidados para mejorar lógicamente la calidad de vida, ¿no? No podemos olvidar que un tercio de la vida de la mujer lo va a pasar en menopausia. La esperanza de vida de los últimos 50 años va aumentando, ¿no? Entonces algunas mujeres incluso van a pasar la mitad de su vida en una fase que es el climaterio, en menopausia. Y aunque sea un fenómeno natural, porque la menopausia, la ausencia de menstruación es conocida desde antiguo por todos, desde hay datos históricos desde al inicio de nuestra era, como la menopausia era algo en algunos casos hasta impuro, ¿no? Decían algunos, en el Génesis incluso hay algunos datos, ¿no? Algunas personas en Egipto, en el antiguo Egipto, algunas mujeres se distinguían, llamaban mujeres rojas y mujeres blancas en función de que tuviesen sangrado o no sangrado, ¿no? Es decir, que imaginaos esto hace 2000 años, ¿no? Es decir, que es un concepto que se tiene historia y se tiene conocimiento desde muchísimos años, ¿no? Entonces, ¿qué es la menopausia? La menopausia no es nada ni menos que la ausencia de menstruación. Y la ausencia de menstruación, al menos, según la OMS, durante 12 meses consecutivos. Es decir, 12 meses es un concepto retrospectivo. No podemos etiquetar a una mujer de menopausia hasta que no pasa 12 meses sin tener regla. Cuando ya pasa esos 12 meses es cuando podemos etiquetar a esa mujer de menopáusica, pero no antes, ¿no? Y no es ni más ni menos por el cese de la función hormonal del ovario. Los ovarios se van atresiando, hay una serie de folículos desde que se nace, pues se van perdiendo esa capacidad de fabricar estrógenos, de fabricar hormonas, y cuando llega ese fin, esa nula capacidad de síntesis de estrógenos, pues el ovario pues entra la mujer en menopausia, porque al no poder fabricar estrógenos no es capaz esos estrógenos de estimular la capa interna de la matriz para provocar una menstruación, ¿no? Entonces 12 meses sin menstruación, ¿no? El último periodo de regla, cese definitivo de menstruación como resultado de la pérdida de funcionamiento de los ovarios, ¿no? Los ovarios, a diferencia de la gónada masculina, a diferencia de la gónada femenina, el hombre en los testículos está fabricando continuamente células, espermatozoides, ¿no? Pero en la mujer, desde que nace, ya empieza a envejecer esos ovocitos. Es decir, la mujer nace con unos 600.000 ovocitos y desde que se nace
se detienen en una serie de divisiones celulares y cuando ya llega a la menarquia, esas células empiezan de nuevo a activarse, pero se han quedado atrás muchos ovocitos. Es decir, que desde que se nace, la mujer está perdiendo ovocitos y está envejeciendo. De tal manera que cuando se llega a etapas más avanzadas de la etapa reproductiva, pues esos ovocitos tienen peor calidad. Por eso cuando la mujer se queda embarazada, a lo mejor con 45 años, las posibilidades de aborto son mucho mayores, o las posibilidades de anomalías cromosómicas en el caso de que el embarazo siga adelante son mayores, pero es porque esa célula que ha sido fecundada tiene 45 años, a diferencia del hombre que está continuamente fabricando espermatozoides, ¿no? ¿Qué es el climaterio? Climaterio es una palabra que viene del griego, que significa escalón, escalones, y no es ni más ni menos que para diferenciar esos escalones o esa barrera que hay de paso de la etapa reproductiva a la etapa no reproductiva de la mujer. Cuando la mujer ya deja de poder tener hijos, esa etapa reproductiva, ese paso que es durante muchos años, que puede durar, ahí pongo 10 o 15 años, pero incluso hay casos, vamos, se hablan de hasta 30 años, ¿no? Y se puede dividir incluso el climaterio en un climaterio precoz, que va de los 35 a los 45 años, que ahí es difícil que aparezcan algunos síntomas. Otro, un climaterio, una etapa climatérica menopáusica, que va de los 45 a los 55 años, donde ahí se dan la mayoría de los síntomas climatéricos, de ahí el nombre, y una etapa por encima de los 55 años donde ya aparecen menos síntomas, ¿no? Quizá el periodo central de ese climaterio es ese signo de ausencia de menstruación que llamamos menopausia. El periodo que hay alrededor de esa menopausia, de ese hallazgo, de ese acontecimiento, un año antes y un año después, se llama perimenopausia, y puede abarcar 1 o 2 años antes del último periodo menstrual y un año después del último periodo menstrual, ¿no? ¿Y por qué se produce la menopausia? Bueno, en nuestro sistema nervioso hay una glándula que se llama hipófisis, hipotálamo-hipófisis, y fabrica unas hormonas que van a estimular el ovario. Van a estimular el ovario, van a mandar unas órdenes al ovario, y el ovario es una fábrica donde se va a sintetizar el estrógeno, que es la hormona principal de la que hoy vamos a hablar. El estrógeno y la progesterona, que son las dos hormonas que fabrican el ovario, que intervienen en el ciclo menstrual, pues están fabricadas por el ovario, por esos folículos, porque el sistema nervioso le manda esas órdenes de fabricar de una forma cíclica pues ese tipo de hormonas. Cuando se llega al climaterio, ese periodo de transición entre la etapa reproductiva y la no reproductiva, pues los folículos del ovario que fabrican esas hormonas empiezan a desaparecer, se están agotando. El sistema nervioso manda muchas órdenes para que fabrique el ovario muchas hormonas, pero el ovario no es capaz de fabricar, y llega un momento que cuando los niveles de estrógeno bajan mucho, pues no es capaz de estimular a la matriz para engrosar esa capa y provocar una menstruación, ¿no? ¿Cuándo aparece la menopausia? La media en España entre 49 y 50 años es cuando aparece el último periodo menstrual. Hay mujeres que le pueden aparecer antes de los 40 años, y hablamos entonces de menopausia precoz, ¿no? Y un 5% de las mujeres pueden pasar de los 55 años y tener su menstruación todavía, ¿no? Así que son pocos casos, pero hay mujeres que, ya digo, que pasan de los 55 y no se tienen que asustar. En esta semana precisamente tuve yo una paciente que me acudía a urgencia, a consulta, porque tenía 56, 57 años y seguía teniendo reglas. Y pues que es así, está dentro de ese 5%, ¿no? Tiene su ventaja, lógicamente, también tiene su...
La menopausia, aunque es un proceso natural, y muchas veces decimos, bueno, como es algo natural, estoy harto de verlo en consulta, pues ¿para qué voy a actuar sobre él, ¿no? ¿Para qué voy a poner un tratamiento? Pues si tengo que tener los sofocos, tengo que tener pues los efectos adversos del déficit estrogénico, pues parece que tenemos que conformarnos con que eso es así, no ha llegado y tenemos que asumirlo. Y yo creo que hay que cambiar esa mentalidad. No hay, porque sea un proceso natural, no quiere decir que no podamos actuar sobre él para dar una mejor calidad de vida a la mujer, sobre todo individualizando los tratamientos, individualizando cada paciente, porque cada paciente es diferente el tratamiento, y darle una mejor calidad de vida, sabiendo que va a tener una esperanza de vida mucho mayor que la que hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, si un tercio de esa vida la va a pasar en menopausia, por lo menos durante unos años darle una mejor calidad de vida y actuar sobre los síntomas que se van a... Influye en la etapa, en la instauración de la menopausia, hay factores genéticos, hay familias, miembros de una misma familia que a lo mejor tienen un fallo ovárico a los 40 años o a los 35 años. Y hay varios miembros, varias hermanas dentro de la familia que están así en menopausia, ¿no? Las personas fumadoras también influye, el factor socioeconómico, la fertilidad, tratamiento de fertilidad, la nuliparidad, pues también influye en la edad de aparición de la menopausia. ¿Cómo aparece? 1 de cada 10 mujeres normalmente tiene su último periodo menstrual y ya no vuelven a tener, tienen sus ciclos normales todos los meses, tienen una última menstruación y ya no la ven más en su vida. Eso es poco frecuente, en un 10%, 1 de cada 10 mujeres, pero lo más habitual es que sea de forma gradual y que sea algo más irregular. Por eso hablamos de ese climaterio, que es ese periodo donde los ovarios empiezan a fallar, donde empieza a haber algunos ciclos anovuladores, donde el ovario no es capaz de producir las dos hormonas en una adecuada proporción para tener ciclos regulares, y puede haber meses en los que falte la menstruación o que la menstruación pueda bajar 2 veces en el mes, y esa irregularidad es la forma más frecuente de instaurarse. Los ciclos se van alargando, entre un ciclo y otro pueden pasar algunos meses sin que baje la menstruación, hasta que uno de ellos ya es el último periodo menstrual. Por eso siempre el concepto de menopausia es un concepto retrospectivo, es decir, que hasta que no pasa un año no podemos etiquetar a esa mujer de menopausia, ¿no? ¿Qué síntomas nos vamos a encontrar en ese climaterio, no en la menopausia? Porque la menopausia es un fenómeno en sí, es un hallazgo en sí dentro de ese conjunto de síntomas que va a aparecer de ese periodo que es el climaterio, ¿no? Que es lo que por eso se llaman síntomas climatéricos, ¿no? La irregularidad en el ciclo menstrual, como hemos comentado. Los más frecuentes, los sofocos o calores y sudores, sequedad vaginal, infecciones vaginales como consecuencia de la falta de estrógeno a nivel de vagina, problemas a nivel de orina, infecciones de orina con más frecuencia, incontinencia de orina. Los sofocos. ¿Qué son los sofocos? Los sofocos no son esa sensación de calor que empieza por la cara, por el cuerpo, puede durar entre 30 segundos a 5 minutos, que normalmente el 80% de la menopáusica lo van a tener. De ese 80%, el 40%, 35-40% le va a durar unos pocos años, el 50% a los 5 años suele desaparecer, y hay un 25% que pasan años y siguen teniendo esos sofocos. Es decir, que pueden durar años. Yo tengo algunas mujeres con 70 años que siguen teniendo esos sofocos. Es decir, que no es algo que pase. Lo más frecuente que los primeros 5 años, cuando pase ese periodo de tiempo, pues empiezan a ceder, ¿no? Y son, bueno, pues de intensidad variable, la duración en 30 segundos, incluso hasta minutos.
no son nada peligrosos, es por una alteración en el centro regulador de la temperatura a nivel del hipotálamo. Eso hace que haya una vasodilatación de los vasos periféricos y que provoque esa oleada de calor que dura esos segundos. Situaciones como el estrés, bueno, algunas temperaturas pues, elevadas pueden molestar, pueden desencadenarlo. Y lógicamente no solamente es molesto para la mujer, sino también muchas veces hasta para la pareja, que se convierte en un problema. Porque cuando en invierno de madrugada se destapa a la mujer y el marido está un día, otro día, pues más de una vez surgen algunos problemas de pareja, ¿no? Así que lo convive también la pareja. ¿Cómo aliviarlo? Bueno, ahí tenéis un aparatito para aliviarlo, que lo estáis... Bueno, pues mucha gente, bueno, pues no utilizar ropa más cómoda, bajar la calefacción, evitar el tabaco, la bebida que elevan la frecuencia cardíaca, el ejercicio físico, la relajación, pero lo que realmente quita y elimina los sofocos es tratando el origen, y el origen es el déficit de estrógeno, y la terapia hormonal de reemplazo es el tratamiento de elección para quitar esa sintomatología vasomotora que son los sofocos. La terapia hormonal, el estrógeno. Se habla mucho también de la isoflavona, de la soja. Son tratamientos que hace falta tomarlos durante muchos años para que ayuden algo, pero muy poco. Cuando se instaura hay personas que tienen muchos sofocos y diariamente, y 15, 20 sofocos, lo que realmente es eficaz es la terapia hormonal sustitutiva, que no hay que tenerle tanto miedo como se le tiene, ¿eh? España es de los países europeos donde menos del 10% de las menopáusicas hacen terapia hormonal sustitutiva de reemplazo por el miedo que hay, entre otras cosas por la mala información, la poca información que hay también a nivel de medicina de familia. Pues muchas veces ponen un tratamiento hormonal y el mismo médico de cabecera te lo quita o le mete miedo, o el farmacéutico, que cómo le ha mandado esto, que esto provoca cáncer, ¿eh? Y bueno, ya sabéis la calidad y la comodidad que da el tratamiento hormonal para esas personas que es un problema, ¿no? El tener tanta sintomatología, ¿no? La sequedad vaginal son síntomas por déficit de estrógenos que van aconteciendo cuando la mujer entra en menopausia un poquito más tarde. Cuando ya lleva 1 o 2 años de menopausia es cuando ya empieza a esa mucosa de la vagina. La vagina tiene, la piel de la vagina pues tiene una hilera de células, tiene un grosor, y ese grosor lo mantiene el estrógeno. Cuando hay ese déficit de estrógeno, pues poco a poco las paredes van siendo más delgadas, más finitas, ¿eh? Eso conlleva menor secreción, más dispareunia, que es el dolor en las relaciones sexuales, menos apetito sexual porque duele, el pH de la vagina cambia, en vez de ser ácido es más alcalino, con lo cual predispone más a tener infecciones tanto de vía urinaria como infecciones vaginales, y existe tratamientos para esto, tanto tratamientos hormonales, que es lo que mejor va, del estrógeno, o tratamientos en forma de crema. El problema de los tratamientos es que la mujer cuando inicia un tratamiento, cuando lleva unos meses ya se cansa del tratamiento y lo deja. Y cuando pasan unos meses más, pues ya otra vez vuelve a la misma situación previa, y son tratamientos a largo plazo, ¿no? Y bueno, aunque la sequedad, los sofocos, por ejemplo, pueden aparecer antes de que aparezca la menopausia, sobre todo cuando en esos últimos años que las reglas pueden fallar, o que los días de que va a bajar la regla ya algunas mujeres ya empiezan a tener sofocos porque ya los estrógenos están bajando, aunque la sequedad vaginal es un poquito más tardía, pero no deja de ser un problema que cada vez la mujer tiene su etapa, su vida sexual, y esto condiciona muchas veces problemas de pareja porque provoca dolor, provoca malestar y un rechazo a tener las relaciones sexuales, ¿no? Y hay tratamientos para combatirlo, ¿no?
Las infecciones de orina. Sabéis que son muy frecuentes las infecciones de orina en la menopausia y son frecuentes porque en la vagina, esa sequedad vaginal hace que se altere el pH de la vagina, hace que desaparezca una bacteria que se llama lactobacillus. Son bacterias que viven ahí, que son lo que llamamos probióticos, son bacterias que previenen de las infecciones. Cuando baja el estrógeno, esas bacterias disminuyen una barbaridad y esas bacterias son defensas locales que están ahí en la vagina. El 80% de las infecciones de orina están producidas por una bacteria que se llama Escherichia coli. Pues esa bacteria tiene apetencia por quedarse muchas veces en la vagina y de la vagina la uretra, que se suele más acortar en la menopausia, coloniza la uretra y predispone mucho a las infecciones de orina y son infecciones de orina de repetición. Hay que intentar, pues lógicamente, orinar con más frecuencia, orinar siempre inmediatamente después de tener relaciones sexuales, no aguantar mucho las ganas de orinar, lubricar esa vagina y para intentar evitar pues, todo este tipo de infecciones, tanto de orina como infecciones vulvovaginales, ¿no? La incontinencia de orina. Bueno, el estrógeno también actúa a nivel de los músculos, al nivel del tejido conjuntivo, al nivel del colágeno, y hace que esos tejidos de sostén de los órganos pélvicos pues se debiliten cuando entran en menopausia. Muchas mujeres que se han sometido a partos más traumáticos, forceps, ventosas, un aumento de paridad importante, esa falta de estrógeno cuando llega a la menopausia es la puntilla, por así decirlo, para que esa musculatura del suelo pélvico no sea capaz de aguantar ese aumento de presión de la orina en la vejiga, ¿no? Y conlleva, por tanto, que haya escape de orina, ¿no? Se puede, lógicamente, pues, reforzar pues, una serie de ejercicios de Kegel, ejercicios de suelo pélvico, hipopresivos. Hoy día los fisios pues, saben muchos ejercicios para fortalecer esa musculatura, para intentar evitar esas pérdidas de escape de orina. Y hay un síndrome que pasa a los pocos años de la menopausia por el déficit de estrógeno, se llama síndrome genitourinario, que consiste en esa sequedad vaginal y esa sensación de ganas de orinar con más frecuencia que tiene la mujer, esa misión imperiosa, se levantan más veces por la noche a orinar, y todo eso mejora significativamente cuando administramos estrógenos, ya sea en forma de estrógenos en forma de medicación oral o en forma de cremas, ¿no? Cuando administramos crema vía vaginal, durante un tiempo mejora significativamente esa sintomatología de ganas de orinar, de infecciones, pero hay que hacerlo. Ejercicio de Kegel. Otro tejido diana donde el estrógeno actúa y que tiene mucha importancia es a nivel de hueso. El estrógeno, la osteoporosis, es un problema de salud pública muy importante, de mucha importancia, con mucha trascendencia. Tenemos que pensar que es que la esperanza de vida de la mujer está en 84 años aproximadamente, que las mujeres, muchas cuando llegan a los 70 y tantos años, no es que se caigan y se rompen la cadera porque se han caído, es que se rompe la cadera y luego se caen, ¿no? Y es por el hueso osteoporótico, porque cada vez durante la menopausia, los primeros 5 años de menopausia, la mujer pierde de un 5 a un 10% de su capital óseo. Y eso se puede prevenir, La mejor manera de prevención es en la etapa reproductiva, cuando se está ganando capital óseo, cuando se está ganando masa ósea, pues llegar a ese periodo de los 40 años, a ese periodo premenopáusico, con un capital de masa ósea importante. Si durante la etapa reproductiva se ha hecho deporte, se ha tomado productos lácteos en cantidad abundante, recomendada, pues la persona va a llegar con un capital de masa ósea alto. En el momento que entre en menopausia, se va a empezar a perder masa ósea, pero cuando llegue, hasta que llegue al nivel de osteopenia o de osteoporosis, puede tardar muchos años.
Pero si esa persona ha llegado con un capital de masa ósea muy justito, porque durante la etapa reproductiva no ha hecho una buena alimentación, no ha hecho ejercicio físico, no ha tomado el sol, no ha tomado una alimentación adecuada, y llega con un capital de masa ósea muy justito, en el momento que empiece a perder el estrógeno, va a entrar enseguida en una osteopenia o una osteoporosis. La mujer empieza a perder un poquito de estatura, empieza a tener dolores vertebrales, dolores de espalda, y no es ni más ni menos que microfractura, porque la osteoporosis se define como la pérdida de la microarquitectura del hueso que predispone ese hueso, hace ese hueso más susceptible de padecer fractura, ¿no? Entonces, esa pérdida de masa ósea empeora con la menopausia. Hay también otra serie de factores de riesgo, lógicamente, pero la mujer es más frecuente en la mujer que en el hombre. Personas con tratamiento con corticoides, con tratamiento quimioterápico, con una menopausia precoz, bueno, pues tiene más predisposición. El estrógeno actúa inhibiendo la reabsorción ósea, es decir, en el hueso hay unas células que forman hueso que se llaman osteoblastos y unas células que destruyen hueso que se llaman osteoclastos. Hay un equilibrio entre formación y destrucción. Cuando falta el estrógeno, ese equilibrio se rompe a favor de la destrucción del hueso, ¿no? Entonces, es importante suministrar en ese periodo de la menopausia una dieta rica en productos lácteos, que no falte esa matriz para intentar que ese hueso pues, no entre en una pérdida de la microarquitectura, como se ve allí en aquel, que va perdiendo esa estructura que le predispone el hueso, lo hace más susceptible de padecer alguna fractura, ¿no? Fractura de cadera, fractura vertebrales, fractura de muñeca. ¿Cómo medimos la masa ósea? Habría oído hablar de la densitometría. Es la prueba diagnóstica principal. Generalmente empezamos a hacerla por encima de 55 años porque en algunas personas antes, según los factores de riesgo, sobre todo en personas que han tenido menopausia precoz o tienen antecedentes familiares. A veces por las técnicas de radiografía también se pueden sospechar esas imágenes de osteoporosis, de descalcificación del hueso, y cuando lógicamente la vemos, pues tenemos que tratarla. Por eso decía que el tratamiento de la menopausia es un tratamiento individualizado. No todas las mujeres, hay mujeres que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor no requieren un tratamiento de terapia hormonal, y hay otras personas que a lo mejor requieren un tratamiento de terapia hormonal pues de bastantes años, porque a lo mejor tienen una menopausia muy joven o no tienen sintomatología climatérica y requieren un tratamiento específico para el hueso. Es decir, que son tratamientos muy individualizados en función de la sintomatología que cada paciente presente, ¿no? Factores de riesgo, bueno, antecedentes familiares, hemos dicho, raza blanca, menopausia precoz, delgadez, enfermedades sobre todo enfermedades que lleven tratamiento con corticoides. La dieta pobre en calcio conduce a una menor masa ósea. Es lo que he hablado de ese capital de masa ósea que interesa conseguirlo en la etapa reproductiva, ¿no? La falta de ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental. Luego comentaré algunas cosas de ejercicio, pero el ejercicio físico estimula la formación de hueso nuevo. El hueso nuevo y el hueso viejo, el hueso se está renovando continuamente. Entonces, el ejercicio físico, el andar y el andar con cambios de presión va a estimular la formación de un hueso nuevo, ¿no? Y de hecho, cuando pedimos densitometría en personas con osteoporosis y le ponemos un tratamiento y la revisamos a los 2 o 3 años y comparamos los valores densitométricos, vemos cómo la mujer puede ganar masa ósea. No es solamente empeorar, sino que puede recuperar parte de esa masa ósea, ¿no? Tabaco, el alcohol, la cafeína, pues, empeoran, son factores que se pueden evitar. El tabaco, el café, tomar un café no pasa nada, pero cuando hay personas que toman 4 o 5 cafés diarios, el café y el tabaco aumenta la excreción renal del calcio, y eso, lógicamente, si se pierde calcio por la orina, pues estamos predisponiendo ese hueso a la fractura. Si sabemos que con la alimentación la menopáusica necesita en torno a 1200, 1500 miligramos de calcio al día, pues tenemos que intentar
si no lo conseguimos con la alimentación, pues evitar esos factores de riesgo que nos van a hacer perder todavía más calcio, ¿no? El tabaco y el café, ¿no? La dieta, pues, dieta rica en calcio, evitar sobrepeso, bueno, la exposición al sol fundamental, aquí no tenemos problemas con el sol. Y la actividad física, porque bueno, la actividad física favorece la formación de hueso nuevo, ¿no? Cuando se entra en menopausia, la mujer aumenta los factores de riesgo cardiovasculares y se convierte en la segunda causa de mortalidad, los factores cardiovasculares. El estrógeno previene, había oído hablar del colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? Bueno, pues el estrógeno a nivel hepático favorece la formación de colesterol bueno y disminuye el catabolismo del colesterol malo, o sea, aumenta el catabolismo del colesterol malo. Cuando falta el estrógeno, sube el colesterol malo y disminuye el colesterol bueno. Y eso, lógicamente, predispone a la arteriosclerosis. La menopausia, por eso, es ese factor de riesgo. Luego, otros factores de riesgo que sí podemos evitar: la dieta con exceso de colesterol, la obesidad, la hipertensión, el no hacer ejercicio, la dieta, el hábito de fumar. Todo eso potencia y multiplica esos factores de riesgo que van a predisponer a esos accidentes cardiovasculares, que son, ya digo, la segunda causa y en algunos países la primera causa de mortalidad por encima de los tumores en la mujer, ¿no? Entonces, el estrógeno predispone, beneficia de esa enfermedad cardiovascular del colesterol, ¿no? La dislipemia, bueno, la grasa, como he comentado. El pescado azul, los boquerones, las sardinas, tiene muchísimo calcio, ¿eh? Es muy aconsejable en la dieta, luego lo veremos. El aceite de oliva también. La tensión arterial, sobrepeso, todo esto son la tensión arterial, el estrógeno también. A nivel del hígado hay una sustancia que se llama óxido nítrico y prostacyclina que provoca una vasodilatación de la arteria, ¿no? Cuando disminuye el estrógeno, disminuye esa sustancia y eso hace que haya más tendencia a una vasoconstricción, con lo cual tiende a subir más la tensión arterial. También en la menopausia habréis notado que hay más tendencia a las palpitaciones, hormigueo en las manos, dolor de huesos. Todo eso es por el déficit de estrógeno, ¿no? Bueno, esto más cosas. La dieta, la fruta, bueno, no vamos a hablar de la verdura. Todo esto son alimentos que se aconsejan para la dieta, puesto que la mortalidad en la mujer, los accidentes cardiovasculares, y cada vez España es una población donde hay una cantidad de obesidad importante, más de un 20 o 30% de la población son obesos, ¿eh? Es decir, que debemos de cuidar la alimentación. Bueno, el calcio, si no se hace una alimentación rica en productos lácteos, la mujer que entra en menopausia, pues lógicamente tendremos que tomarlo de forma exógena. El problema que tienen los tratamientos de calcio, aparte de que se toleran regular porque saben mucho como a tiza, y muchas mujeres menopáusicas pues toman distintos tipos de tratamientos para la ansiedad o para la tensión, para dormir, y cuando tú le das un tratamiento más, otra pastillita más de calcio, pues la pastilla para dormir no se la pueden quitar, ¿no? Porque si no, no duerme. Pero la pastilla del calcio, como no se nota nada, pues cuando ya lleva unos meses, yo ya estoy harto de tantas pastillas, pues se abandona el tratamiento. Pero una menopáusica, la mujer menopáusica necesita de 1.200, 1.500 miligramos de calcio diario. Y generalmente con la alimentación que se hace, pues está en torno a 400, 500 los miligramos que consume con una dieta normal, porque hace falta tomar bastante alimentos ricos en calcio, o bastante leche o productos lácteos para llegar a esos 1.500 miligramos que necesita el hueso para evitar que se descalcifique, ¿no? Un litro de leche, pues sí, si nos tomamos un litro de leche, pues ya tiene esos 1.200 miligramos, ¿no?
pero ¿quién se toma 1 litro de leche diario? Hay personas que sí, pero la sardina pues tiene mucho queso, como he comentado, yogur, queso, almendra. La menopausia no significa tampoco la jubilación sexual, ¿eh? Al contrario, es un periodo en el que la mujer pues está más relajada, los niños ya están fuera, están estudiando, hay más tiempo, no hay peligro para nada, no hay miedo al embarazo, ¿eh? Y no debe ser esa jubilación, ¿no? Decir, bueno, pues ya nada de relaciones. El patrón sexual de la mujer, a diferencia del patrón sexual del hombre, es distinto. El hombre cuando pasa tiempo sin tener relaciones sexuales tiene más ganas, más apetencia, más apetito. Pero la mujer, cuanto más tiempo pasa sin tener relaciones sexuales, pues menos apetito tiene. Y ese círculo vicioso hay que romperlo. Muchas veces la mujer, por el tema de la sequedad, por el dolor menstrual, por el dolor de la sequedad, de la atrofia, pues va renunciando poco a poco. La libido disminuye por la serotonina, que disminuye también la menopausia, pero no hay que renunciar a esas relaciones sexuales, porque es un momento para disfrutar y para no tener miedo ni al embarazo, ni tener miedo por el dolor menstrual, La piel, habéis notado también cuando se entra en menopausia que la piel empieza a atrofiarse un poco, empieza a estar la piel un poquito más seca, aparecen incluso algunas arrugas más marcadas por la cara. El estrógeno, pues pasa lo mismo, el estrógeno actúa a nivel del colágeno de la piel, el colágeno de la piel lo que hace es retener agua y le da esa turgencia a la piel. En el momento que empieza a faltar, pues esa síntesis de colágeno está más disminuida, las arrugas se van marcando más, la mujer pues bueno, también va perdiendo un poco esa autoestima, se siente pues bueno que va envejeciendo, pierde la capacidad de tener hijos, y todo eso desde el punto de vista psicológico pues va haciendo que puedan tener un estado de una distimia triste, un estado más depresivo que acontece en ese periodo, ¿no? Por esa pérdida de autoestima, ¿no? Existen lubricantes para las relaciones sexuales, tratamientos hormonales y lógicamente tratamientos que funcionan bien, ¿eh? A diferencia del hombre, en el hombre sabéis que hay distintos tipos de fármacos que pueden estimular la libido. Hoy día no hay un tratamiento de elección para aumentar la libido en la mujer menopáusica, ¿no? Hace unos años había unos parches de testosterona, porque la libido sobre todo está producida por la testosterona. Entonces, cuando baja la testosterona, pues baja el apetito sexual, la libido. Y aunque hay cremas de testosterona que se podrían administrar, pero no es como en el hombre, que hay una pastillita que una hora antes de tener la relación sexual, pues se la toma y está preparado, ¿no? Pues la mujer en ese aspecto no tenemos todavía, no sé, salieron, ya digo, hace unos años unos parches de testosterona que iban bien, pero dejaron de fabricarlos, ¿no? Muchas mujeres me preguntan, ¿me puedo quedar embarazada cuando estoy en menopausia? La posibilidad de un embarazo cuando empieza a fallar esa regla, cuando empieza a faltar, es baja, ¿no? Pero no es imposible. Y de hecho ahora mismo tenemos una embarazada de 47 años, que la vimos hace 2 días en la consulta, 47 años de forma espontánea, ¿no? 47. Y está fenomenal, vamos. Entonces no podemos, se aconseja que incluso una vez que, como la menopausia es un término retrospectivo, pues por lo menos hasta que no pasa el año sin tener regla, una vez que pasa el año sin tener regla ya no hay ningún problema, pero hay veces que después de la última regla puede bajar una a los 4 o 5 meses, a ver un ciclo ovulatorio y tener la mala suerte de que pueda quedarse embarazada. No es frecuente, es muy infrecuente, es poco habitual, pero no es imposible. Y de hecho recuerdo el caso de una señora de Villanueva de la Reina que se quedó con 53, 54 años embarazada. Lógicamente esos embarazos, como he dicho antes,
las células desde que nacen están envejeciendo, son células que tienen 50 años, con lo cual están expuestas a mutágenos, a ambientes, a radiaciones, y esas células no tienen una calidad buena para que se forme un embrión en condiciones, ¿no? Entonces normalmente abortan espontáneamente, pues prácticamente todas, ¿no? La mayoría, pero que no hay que confiarse en esa etapa, sobre todo en la etapa de la perimenopausia, donde empieza a fallar la regla, y disponemos de medios como el DIU, las pastillas. Se puede dar anticonceptivo con 48 años, con 49 años, no hay problema para anticonceptivos. Tenemos anticonceptivos hormonales con estrógenos naturales muy seguros, y individualizando lógicamente los tratamientos ya a esas personas, se puede dar tratamientos hormonales con 50 años sin problema, ¿no? Y DIU igual, ¿no? Los aspectos psicológicos que lo he comentado anteriormente, pues bueno, pues eso, distimia triste, dormir se duerme peor, se destapa, suele haber dolor de cabeza con más frecuencia. La mujer, pues desde el punto de vista psicológico, esa disminución de la serotonina que tiene lugar en la menopausia, por esa pérdida de esa capacidad de ser madre, la piel, la arruga, empieza a verse, a magnificar esos síntomas y a no estar contenta con su esquema corporal, ¿no? Entonces, pues se viene un poquito abajo desde el punto de vista psicológico, y se vienen más tristes, ¿no? Y lógicamente pues hay que intentar reforzar lógicamente su autoestima, los ejercicios físicos, el deporte, el yoga, aparte de que viene bien para el hueso, bueno, pues ayuda a pasar este periodo mejor. No podemos lógicamente olvidarnos de todos estos síntomas que hemos dicho, climatéricos, que son frecuentes y que acontecen en unas mujeres más que en otras, de las revisiones periódicas, en esta etapa de la perimenopausia, pues tenemos que hacer nuestras revisiones ginecológicas. En cuanto a la mama, pues bueno, hay un programa que funciona muy bien a partir de los 50 años, en algunas comunidades funciona mejor porque se empieza a los 45 años, y en otras a los 40, lo ideal sería empezar un poquito antes. Es todo cuestión de medio económico, pero la mamografía a partir de los 50 años, de 45 a 50, cada 2 años, pues hay que hacerse sus revisiones. La citología, yo sé que ahora con el tema de la pandemia, pues los médicos de primaria que hacen la citología la están haciendo menos, están algo más desbordados y se están haciendo menos controles citológicos, pero la citología no debemos de olvidar que es el método con el que podemos diagnosticar el cáncer de cuello en la mujer, ¿no? Y luego la consulta de la ecografía vaginal, la ecografía ginecológica, porque los sangrados estos que acontecen en la perimenopausia muchas veces, pues la mujer no sabe si es una regla, si es un sangrado posmenopáusico que debe ser estudiado, si pasa algo. Lógicamente, ante la duda es conveniente consultar con un especialista, porque en esta edad, en algunas mujeres vemos ya uno de los cánceres que empieza a aparecer, que es el cáncer de matriz, el cáncer de endometrio. El endometrio es la capa interna de la matriz, la capa que se descama con la menstruación y que avisa en forma de sangrado. ¿Qué es lo que pasa en la perimenopausia o en los primeros meses de menopausia o el primer año, incluso el segundo año de menopausia? Puede pasar a veces que una parte de esos folículos que hemos visto que degeneran, que regresan, puedan entrar en actividad y fabricar unos cuantos niveles de estrógeno, y esos estrógenos estimulan la capa interna de la matriz y provocan una menstruación. La mujer lógicamente no sabe si es una menstruación o es un sangrado producido por alguna otro hallazgo, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos capaces de identificarlo en la ecografía vaginal, si vemos el ovario que ha habido un folículo que ha entrado en actividad, que ha fabricado algo de hormonas y ha provocado esa regla, ¿no? Eso puede pasar, tampoco hay que, pero conviene revisarlo, ¿no? Pero otras veces nos encontramos que ese sangrado está producido por una causa orgánica que hay dentro del útero, y esa causa orgánica pues puede ser algún pólipo, patología benigna, pero también estamos viendo algún cáncer de endometrio en gente joven, y en mujeres incluso por debajo de 45 años. Lo más frecuente, el cáncer de endometrio,
es mujeres menopáusicas, generalmente mujeres un poquito más obesas, porque la grasa es una fuente productora de estrógeno, y bueno, consultan algunas veces incluso mes a mes, van manchando, creen que es una regla, y a veces que nos hemos llevado sorpresas de que lo que pensaban que era una regla, pues no era una regla, era un cáncer que estaba provocando un manchado, pues a lo mejor cada mes, mes y medio, hasta que ya lo va haciendo cada vez más frecuente y nos acuden y detectamos ese engrosamiento de la capa interna de la matriz, que es el endometrio, ¿no? Bueno, el ejercicio físico, como he comentado, fundamental, porque estimula la producción de estrógeno, fortalece la autoestima, a nivel cardiovascular fenomenal, y bueno, y poco más, ¿no? Bueno, andar a bicicleta, bueno, y ya está, un poco más. Si queréis hacerme alguna pregunta, alguna duda que tengáis. En cuanto a los tratamientos, no he comentado nada. Los tratamientos de la menopausia, hay mucha controversia sobre los tratamientos hormonales. Hay estudios que durante 5 años de tratamiento el riesgo de cáncer de mama es insignificante. Es decir, una persona que va a tomar un tratamiento hormonal sustitutivo durante 5 años, la posibilidad de que aparezca un cáncer de mama son insignificantes, mínimos, ¿no? Por encima de 5 años aumenta un poquito, pero no quiere decir que vaya a que la medicación vaya a provocar un cáncer, sino que aquellas mujeres que van a desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida hormonal puede adelantar la edad de aparición del cáncer. Porque si hay una medicación que provoca cáncer, no está en la farmacia. Es cualquier fármaco que tiene un efecto adverso que no está demostrado y enseguida lo retira. Pues la terapia hormonal, aparte de quitar la sintomatología de los sofocos, de la sequedad vaginal, de la atrofia, previene la pérdida de masa ósea, es quizá el tratamiento de elección para la mujer menopáusica con una sintomatología florida, ¿no? Sobre todo cuando se instaura precozmente la menopausia, ¿no? Y luego los tratamientos con isoflavona, con soja. Bueno, se ha visto que en Japón, en los países asiáticos, que se toma mucha soja, mucha isoflavona, a lo largo de toda la vida, pues tienen menos sintomatología cuando llegan a la menopausia. Aquí en España, en Europa, pues hay menos tradición de tomar soja. Ahora parece que está aumentando, que hay más productos con soja. Pero cuando se empieza a tomar la soja, hace falta estar tomando una cantidad importante y durante mucho tiempo antes para que haga algo de efecto. En realidad, poco hace, ¿no? Lo que realmente quita la sintomatología de los sofocos es el tratamiento hormonal sustitutivo, al cual, pues bueno, hay que saber cuándo aplicarlo, cuándo administrarlo y cuándo interrumpirlo, ¿no? Y en qué personas, pues no administrarlo por algún factor de riesgo que tenga, ¿no? Pregunta. ¿El tratamiento de estrógeno es solamente para las personas que tienen la menopausia precoz o incluso las que tengan la regla que la han tenido hasta los 55 o 54? Sí, vamos, el tratamiento, hemos hablado que un poco de que el climaterio, ese periodo alrededor de la menopausia, que incluso unos años antes, la mujer ya puede empezar a tener síntomas, sobre todo cuando le va a bajar la regla, ya empieza a tener algunos sofocos, porque está fabricando ya menos estrógeno. La mujer empieza a tener baches amenorreicos, es decir, se tira mejor 2 o 3 meses sin regla. Todavía no le hemos puesto la etiqueta de menopausia, pero en esos meses que está sin menstruación lo pasa mal, lo pasa con sus sofocos, lo lleva mal. Para ese periodo de perimenopausia tenemos también un tratamiento hormonal sustitutivo para dar esa hormona y la mujer va a tener sus reglas normales y va a paliar sobre todo esos síntomas, ¿no? Y luego tenemos un tratamiento hormonal pues para aquella mujer que ya es menopáusica, ya lleva un año sin tener regla y que tiene sus síntomas climatéricos. Dentro de los tratamientos hormonales, que tenemos un abanico muy amplio, hay opciones de poner un tratamiento que llamamos con pauta continua o pauta. Son tratamientos que podemos dar a la mujer para que tenga su menstruación, y otros tratamientos donde no se tiene la menstruación. Cuando tenemos una mujer menopáusica con 35 años, que lo hay, o con 40 años, esa menopausia precoz, pues muchas mujeres no quieren perder esa regla. Desde el punto de vista psicológico, el hecho de perder una menstruación con 38 años, 40 años, 42 años, no lo lleva muy bien. Entonces, ahí en ese caso,
somos más partidarios de poner un tratamiento más sustitutivo, pero que vaya a tener una pauta que le va a provocar su menstruación todos los meses. Mujeres que a lo mejor están ya hartas de tener la regla y que están ya en la edad media, que son los 48 49 años, y llevan meses sin tener la regla, pues ahí generalmente ponemos un tratamiento hormonal que no va a tener menstruación. Lo que vamos buscando es el beneficio del estrógeno. Luego, la forma de administrar el estrógeno, pues hay distintas formas de administrarla, hay incluso que se puede administrar en forma de geles locales, en crema, pero la forma de administrarlo la podemos dar de una forma que la mujer pueda tener la menstruación o no tenerla. Generalmente, cuando son menopausiados, mujeres más jóvenes, salvo que expresamente nos diga ella, pues yo estoy harto de regla, me da igual, no quiero tener menstruación, pero en gente joven normalmente prefieren tener regla y tenemos tratamientos hormonales para que tengan su menstruación y sobre todo que no le falte el estrógeno, que es al fin y al cabo lo que vamos buscando, el beneficio del estrógeno, ¿no? Luego diferenciamos también, mujeres que a lo mejor tienen útero o no tienen útero. Hay mujeres que a lo mejor por cualquier motivo pues se han sometido a la extirpación del útero porque tenían mioma, porque tenían cualquier patología. Entonces, en esas mujeres que no tienen útero, le damos solamente estrógeno. Pero en las mujeres que tienen útero, damos estrógeno y progesterona, porque el estrógeno solo en las mujeres con útero pueden provocar lesiones en el cuello, en el útero, puede provocar engrosamiento de hiperplasia, lesiones. Entonces, cuando se tiene útero va el estrógeno con la progesterona, y cuando no tiene útero, solamente estrógeno. Se puede administrar en forma de parches, en forma de pastillas, ¿no? Así que son tratamientos un poco individualizados en función de la edad, de los síntomas, de que tenga útero o no tenga útero. Personas que a lo mejor no tienen síntomas climatéricos o que han pasado los sofocos de forma muy ligera y no tienen síntomas, pero tienen factores de riesgo, pues sobre todo de osteoporosis, de descalcificación, pues le mandamos tratamientos para el hueso. Tratamiento que puede ser antirreabsortivo, tipo de unas inyecciones que se ponen cada 6 meses, que es Prolia, y aparte el calcio y vitamina D, ¿no? que hay varias modalidades de tratamiento, ¿no? Esos tratamientos de las lesiones, ¿qué tal esos tratamientos? Los de 6 meses. Bueno, esos tratamientos van muy bien. Esos tratamientos para... Pero no hablo de los síntomas de menopausia. No, ese es para el hueso. Centrados estrictamente en el hueso. Es decir, el tratamiento que mejor va para el hueso es el estrógeno. El mejor tratamiento para el hueso es el estrógeno. Porque es lo más fisiológico. Es decir, la osteoporosis es la pérdida de la microarquitectura del hueso que hace o predispone ese hueso más susceptible de padecer una fractura, sobre todo fracturas vertebrales. Cuando se pierde esa microarquitectura es cuando aparece la microfractura. Entonces el estrógeno es el tratamiento que mejor reproduce esa microarquitectura del hueso y le da sostén a ese hueso para intentar que no se aplaste, que no tenga fractura. ¿Qué es lo que pasa? Que pues no todas las mujeres le vamos a dar estrógeno, o porque entre otras cosas porque a lo mejor no tiene síntomas de... Los demás tratamientos, por ejemplo el Prolia, que es el denosumab es una inyección que se administra cada 6 meses y actúa a nivel de unos receptores del estrógeno en el hueso, en el osteoblasto y en el osteoclasto, que son esas células que están formando y destruyendo hueso. Y lo que hacen es modular la reabsorción y la destrucción, la formación y la destrucción, de tal manera que predomine un poco la formación de hueso. Esos tratamientos van muy bien. Y se aconseja esos tipos de tratamientos en personas, porque para el tratamiento del hueso hay muchos, hay bifosfonatos, hay unos tratamientos semanales, otros mensuales, y al final muchos dicen, ¿cuál me tomo? Que fulanica está tomando unos bebibles que se toma semanalmente, otro que es mensual, otro está tomando calcio, yo una que me tomo individualmente todos los días. La ventaja que tiene el tratamiento con inyecciones es que la mujer se olvida durante esos 6 meses, porque está haciendo efecto durante 6 meses ese tratamiento.
El problema que tiene la osteopenia o la descalcificación del hueso es que es un tratamiento de muchísimos años. Y entonces, lo que he dicho antes, la mujer más de la mitad de las mujeres en el primer año de tratamiento abandonan el tratamiento de la osteoporosis y de la osteopenia. Y algunas, sabiendo que tiene, por una densitometría que tiene una osteoporosis, abandonan el tratamiento porque se cansan. Entonces, cuando a esas personas le estamos dando una pastillita diaria de calcio y vitamina D, y aparte le estamos dando una pastillita diaria de un antirreabsortivo, por ejemplo, no sé, Combriza, Ostruma, bueno, tratamientos para el hueso que son diarios, o al final uno de los dos termina hartándose de tantas pastillas y abandonándolo, ¿no? Entonces, la inyección subcutánea cada 6 meses nos va a garantizar más el cumplimiento de ese tratamiento y va a contribuir a que esté más tiempo, más años haciendo ese tratamiento. Muchas también lo abandonan, cuando llevan 2 o 3 años ya se cansan y lo abandonan, ¿no? Los tratamientos esos de las inyecciones y los tratamientos diarios son tratamientos que son recomendables en torno a los 65, hasta los 65 años, 68 años, porque aunque no ganan mucha masa ósea, pero la microarquitectura del hueso la van a reproducir tan bien, que le van a dar mucha resistencia a ese hueso. Luego ya por encima de 65 años, 70 años, los tratamientos que mejor van para ese tipo de esa franja de edad son los tratamientos que llamamos bifosfonatos. Son tratamientos que van a mineralizar el hueso de una forma más brusca. La microarquitectura del hueso, esas trabéculas, no es tan buena como la del estrógeno, pero sí van a hacer un hueso más duro, para intentar que ese hueso sea más resistente a la fractura. Y esos tratamientos que llamamos bifosfonatos los tenemos en tratamientos semanales, incluso mensuales. Algunos en forma de soluciones bebibles, otros en forma de pastillas, pero son esos tipos de tratamientos. Es decir, que para el tratamiento para la osteoporosis, también en función de la edad, tenemos un tipo u otro, ¿no? Y luego debe de ir siempre acompañado de un calcio y una vitamina D si no hace una dieta adecuada, porque ya digo que las carencias son altas. Entonces la necesidad de vitamina D y calcio, 1200 1500 miligramos diarios, con la alimentación nos quedamos cortos. Entonces hay que dar ese suplemento de calcio y vitamina D, aparte de la inyección cada 6 meses. Pero cosas comparativas, por ejemplo, que me quede claro, lo de la inyección se podría comparar, o se puede sustituir por la pastilla semanal, o la diaria, o algo de eso, o no quiere. Se puede sustituir la pastilla, la inyección, se puede sustituir la inyección cada 6 meses por una pastilla diaria o incluso un tratamiento semanal. Pero en función de la franja de edad va mejor un tipo de tratamiento u otro. Los dos son tratamientos buenos y de hecho hay personas que, los compañeros médicos que a lo mejor empiezan con 60 años o 55 años a dar tratamientos ya de bifosfonato, en vez de dar tratamiento, por ejemplo, de la inyección, de Prolia o tratamiento de calcio y vitamina D, empieza directamente con los bifosfonatos. Los bifosfonatos mineralizan mucho el hueso, pero un hueso duro no quiere decir que no sea frágil. Es como el mármol. El mármol es duro, pero si lo dejamos caer es frágil, se rompe. Pues algo así pasa con los bifosfonatos. Por eso los bifosfonatos, que nos interesa ganar masa ósea, lo aplicamos en personas de más edad y se debe aplicar a partir de los 65 años. Y por debajo, lo que mejor va son los tratamientos derivados del estrógeno o que actúan en los receptores del estrógeno a nivel del hueso, tipo por ejemplo las inyecciones de Prolia, que actúan en los receptores del estrógeno, porque el estrógeno reproduce la microarquitectura del hueso muy bien. No sube tanto la masa ósea, pero la microarquitectura es de tanta calidad que le hace un hueso resistente a la fractura, que es al fin y al cabo lo que vamos buscando, que sea un hueso resistente a la fractura. ¿Efectos secundarios? Porque hablan nada, ¿no? Se tolera bien, se tolera bien. ¿Qué típico de No, se ¿Y tolera bien. contraindicaciones? ¿Que tengas algún problema de tiroides? En principio no hay contraindicaciones para esos tratamientos. tomar hay que tomar? Eso es que tomar hay que tomar. Tomarse, sí. Y luego el tema de la sequedad vaginal. Si hay personas que a lo mejor no tienen sofoco, no tienen síntomas, tenemos cremas con estrógeno
El problema de las cremas con estrógeno es que hay que hacer diariamente, por lo menos durante 3 semanas, todas las noches, y luego el mantenimiento por lo menos un par de veces en semana, porque se va dejando y al final pues el introito se va cerrando, los labios se van borrando, aparece incluso lesiones blanquecinas, dolor con las relaciones. Esa sequedad pues hace que se abandone tener las relaciones, ¿no? Y aparece picor por ese déficit de estrógeno, ¿no? Entonces tiene que ser un tratamiento muy continuo, ¿no? Muy persistente, ¿no? En ese tipo de tratamiento, ¿no? Pero en el momento que se abandona, otra vez a las pocas semanas está otra vez la vagina más seca que una mojama. Muchas mujeres cuando empiezan con el climaterio, menopausia, etcétera, cogen peso. ¿En los tratamientos de estrógeno cómo es eso? Los tratamientos de estrógeno, sí. Los tratamientos, no hay que echarle la culpa a la menopausia por esa ganancia de peso, pero los tratamientos con estrógeno influyen a nivel lipídico, a nivel de grasas, ¿no? En sangre había oído hablar del colesterol bueno y el colesterol malo. Bueno, el colesterol que va que viaja por la arteria, por los vasos sanguíneos, va unido a unas proteínas que se llaman, unas proteínas. Bueno, pues el colesterol bueno, para que me entendáis, es como si por los vasos sanguíneos circularan pues muchos camiones de basura que van recogiendo todo el colesterol que está depositado por la arteria, por los vasos sanguíneos. Entonces, cuanto más camiones de basura vayan por esos vasos sanguíneos, va recogiendo más colesterol. Al tener más cantidad, menos colesterol se va a quedar adosado en las paredes de la arteria. Al bajar el estrógeno, ¿qué pasa? Que disminuye la cantidad de camiones de basura que van por esos vasos sanguíneos. Predispone al depósito de colesterol, al depósito de grasa, ¿no? Luego también el estrógeno a nivel del tejido conectivo, de los músculos, de la piel, hace que se pierda colágeno. El colágeno retiene agua, le da más sensación de turgencia y eso hace que aparezca pues, la arruga, esa pérdida de imagen, esos cambios que tiene. Es un proceso natural, pero que no por ello no quiere decir que no se pueda actuar, ¿no? No creo que sea tanto el hecho a lo mejor de engordar, sino cuesta más trabajo adelgazar. Lo que pasa es que cada vez conforme vamos siendo mayores, nuestro organismo va necesitando menos calorías y luego eso se va sumando de que vamos quemando también menos, porque vamos haciendo menos deporte, menos ejercicio y eso contribuye a que se vaya depositando más. Pero conforme aumentan los años, el organismo necesita ingerir menos calorías. Si vamos ingiriendo las mismas, pues lógicamente se van depositando. Y si vamos quemando menos, porque empiezan a aparecer pues achaques, dolores musculares, muchos de esos dolores musculares y articulares, cuando se inicia la terapia hormonal de reemplazo, la terapia con estrógeno, desaparecen. Es decir, que desaparecen, mejoran significativamente. Luego hay problemas osteomusculares degenerativos, de artrosis, que no tienen nada que ver con la menopausia ni con el déficit de estrógeno, ¿no? Pero en general esos problemas musculares y articulares que aparecen en la perimenopausia y en los primeros años de menopausia mejoran significativamente cuando la mujer hace una terapia de estrógeno, de reemplazo. Entonces sí es verdad que tenemos una mala información Sí. A mí me cuesta mucho, yo cada vez mando menos tratamiento hormonal porque me cuesta mucho trabajo convencer a una persona del tratamiento hormonal sustitutivo. Y muchas veces ya sé, cuando lo estoy mandando, que no lo va a hacer. O lo va a hacer unos meses, o le doy revisión a los pocos meses para ver cómo le va el tratamiento, porque entre otras cosas los tratamientos con estrógeno hay distintas dosis, hay una dosis estándar de 1 miligramo, 0,5 o 2 miligramos, en función de los síntomas, y te gusta pues, ver cómo evolucionan esos meses, pues si hay que aumentar la dosis, o si hay que... Y en el primer año me abandona el 90%. Es que si no es en la farmacia cuando van a sacar, si no es el médico de cabecera que no quiere recetárselo,
Si es la vecina que le ha dicho que eso provoca cáncer de mama. A mí no, pero el médico Entonces, me recomendó que no. entonces es difícil convencerla. Entonces, si va a salir un cáncer de mama, va a salir porque tenga que salir, no porque estemos tomando tratamiento hormonal. Es decir que, y hay unos años de seguridad donde los estudios lo avalan, de que normalmente si entre 50 y 60 años, de 1000 mujeres, se estima que 40 desarrollen un cáncer de mama. En esas 1000 mujeres, si en vez de entre 50 y 60 años administramos 5 años de tratamiento hormonal, en vez de 40 casos vamos a tener 47 o 48 casos de esas 1000 mujeres que le estamos dando tratamiento hormonal. Claro, exactamente. Y si lo tenemos 10 años, ahí ya empieza a aumentar un poquito más. Ya a lo mejor no tenemos ya 60 casos. Pero lo que quiero decir es que aumenta mínimamente y sin haber una diferencia significativa cuando tenemos 5 años de tratamiento. Y lo más que puede aparecer es que el tratamiento hormonal vaya a adelantar la edad de aparición de aquella mujer que iba a tener un cáncer de mama, más que provocar un cáncer de mama por sí. Yo recuerdo un caso de una mujer que llevaba 3 meses tomando tratamiento hormonal y se le hizo una mamografía que le tocaba y le vimos un cáncer de mama, o 6 meses. Esto es del tratamiento. Lo que no sabe es la historia natural del cáncer de mama. Las células pues tiene un periodo subclínico que puede durar hasta años, desde que se transforma en una célula maligna hasta que se hace clínicamente palpable o visible en las técnicas de imagen. En algunos casos puede pasar hasta años, pero no 6 meses ni 3 meses. Entonces, claro, es difícil hacerle ver que ese cáncer pues ya estaba instaurada esa célula, ya estaba transformada en célula maligna. Los beneficios son, hay que pensar que la esperanza de vida en la mujer está en 84 años y que cada vez se vive más, que es que desde los últimos 50 años las expectativas son mayores, ¿no? Y que hay que tener una calidad de vida lo mejor posible y que hay tratamientos que las mujeres están muchas con unos sofocos y unos síntomas que están con el abanico y con isoflavona, y que yo me apaño, pero están pasándolo mal y que no hay necesidad de eso. Y que si no tiene síntomas climatéricos, pues se le puede ayudar para el hueso, y si no, pues para la sequedad vaginal, que algunas tienen infecciones de repetición de orina cada 2 por 3 y la causa está en la vagina y hay que tratar la vagina para tratar la infección de orina. Así que son muchos. Muchas consecuencias. ¿Qué tener? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que ha quedado bastante Bueno. muy claro. Sí, ¿Alguna cosilla? ¿Alguna que hacerse revisiones? Pues al médico lo que hay que ir, ¿ves? Vale. Han venido a explicarlo. Bueno, Muchas gracias. nada.